Hola, vamos a ver a continuación todo el tema de conceptos básicos en prevención de riesgos laborales. Todo esto estaría marcado dentro del bloque de prevención de riesgos laborales, que en algunos cursos está en el segundo trimestre y en otros está en el tercero. Como veréis, a lo largo de estas diapositivas, vamos a ver, lo primero hay que distinguir prevención de otros conceptos. Es decir, la prevención de riesgos laborales no se debe confundir, por ejemplo, con la protección. De tal manera que tenemos que entender por prevención el qué, pues el conjunto de disposiciones o de medidas, mucho cuidado, adoptadas o que estén previstas para la mejora de las condiciones de trabajo con el fin de evitar o disminuir los riesgos laborales. Claro, aparte de otro concepto que es importante, que es el de riesgos laborales. ¿Y qué es riesgo laboral? Pues según dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, recordemos Ley 31/1995, es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Claro, ¿cuáles son estos daños derivados del trabajo? Pues el artículo 4 de la misma ley dice que son las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. En este sentido, podemos decir, para que veamos un ejemplo, que los riesgos mecánicos, normalmente los daños que producen son un accidente de trabajo. ¿Y cuál es la medida que lo va a prevenir? Pues la medida de seguridad. Los riesgos físicos, químicos y biológicos que veremos a lo largo de este bloque dan como consecuencia una enfermedad profesional. ¿Cuál es la técnica o medida que lo va a prevenir? Higiene industrial. Los organizativos dan lugar a daños como fatiga, insatisfacción, estrés, envejecimiento prematuro, el moving, el burnout o estar quemado. Y las medidas o técnicas que lo previenen son la ergonomía y la psicosociología. Claro, hemos hablado de accidente de trabajo y enfermedad profesional. ¿Qué es accidente de trabajo? Pues decimos que es toda lesión que el trabajador sufra con ocasión o como consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Recordemos, trabajo por cuenta ajena, no por cuenta propia. Enfermedad profesional. Es la contraria consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en este cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional. Es decir, estas dos definiciones se regulan en la Ley General de la Seguridad Social, no en el Estatuto de los Trabajadores ni en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Pero además, la enfermedad profesional está contenida, las enfermedades profesionales en plural están contenidas en un cuadro aprobado en el año 2006. De tal manera que aquellas enfermedades profesionales que no están en ese cuadro, o bien no son profesionales, o bien ya veremos si pueden considerar accidente de trabajo. La seguridad va a ser la técnica que hemos dicho, a prevenir los accidentes de trabajo. Mientras que la higiene es el conjunto de ciencias dedicadas a reconocer, evaluar y controlar aquellos factores ambientales que, produciéndose en los procesos laborales, pueden dañar la salud de los trabajadores o de los ciudadanos de la comunidad. Es decir, para prevenir la enfermedad profesional. Después tenemos en este sentido la ergonomía, no se ve aquí bien, aquí lo tenemos, que es la ciencia aplicada al ambiente laboral y que trata del estudio y diseño de los puestos y los lugares de trabajo. Es decir, aquí tenéis, por ejemplo, un dibujo. ¿De qué se trata en este sentido la ergonomía? Pues la ergonomía a lo que se dedica sobre todo es adaptar el puesto de trabajo a la persona. Vamos a continuar. Después tenemos la psicosociología, que trata del análisis y explicación de los factores que influyen en la conducta, las relaciones y los comportamientos de las personas y que utiliza para la prevención técnicas de comunicación y de motivación. También tenemos la medicina del trabajo, que me parece muy interesante, ya veremos más adelante. Los principios de la acción preventiva. Bueno, los principios de la acción preventiva son muy importantes. Son estos 9. Evitar los riesgos, evaluar los riesgos que no se pueden evitar, combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, tener en cuenta la evolución de la técnica, sustituir lo peligroso por lo que entraña algún o ningún peligro, planificar la prevención, adoptar medidas que antepongan la protección colectiva e individual y dar la debida instrucción a los trabajadores. Mucho cuidado porque estos principios siguen este orden, es decir, primero evitar los riesgos, luego evaluar los riesgos que no se pueden evitar, en tercer lugar, combatir los riesgos en su origen. Cuarto lugar, adaptar el trabajo a la persona y así sucesivamente. Lógicamente, ¿dónde vamos a encontrar todos los conceptos que existen? Pues tenemos que ir a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Recordemos que es la Ley 31/1995. Muchísimas gracias por vuestra atención.